Apocalipsis. Lo distintivo del mensaje de las 7 iglesias es que cuando usted lo lee, dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, luego al ángel de la iglesia que está en Esmirna, al ángel de la iglesia que está en la Odisea, al ángel de la iglesia que está en Tarsis, etc. Es decir, que el mensaje estaba dirigido a los líderes de la iglesia o al líder de la iglesia. Si usted lee en Apocalipsis capítulo 1, usted va a encontrar que el Señor le describe, ¿verdad? Dice en el versículo 20 del capítulo 1, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, que el ángel claramente es el pastor o el líder de la iglesia, y los candeleros son las iglesias. Entonces, el mensaje es para el ángel de la iglesia, pero también lo es para las iglesias o para los líderes de la iglesia. Ahora, yo quise en esta mañana, antes de venir, pues, se va a reír conmigo, pero está bien. Quise preguntarle a la inteligencia artificial, ¿qué dice la inteligencia artificial acerca del primer amor? ¿Verdad? Para tener, a ver qué dice. Y me encontré que, según la inteligencia artificial, el primer amor se destaca por 3 elementos interesantes. El primero es intensidad abrumadora. Mucha intensidad abrumadora. El segundo elemento es idealización profunda. Y el tercero, el descubrimiento de emociones desconocidas. Intensidad abrumadora. O sea, ¿verdad? Amar con intensidad. ¿Ok? Pero amar con gran intensidad. Intensidad abrumadora. El segundo es idealización profunda. Esto es según el primer amor general, ¿ok? Romántico, de un hombre y una mujer. El segundo elemento es la idealización profunda, creo, ¿no? Sí. O sea que cuando una persona ama a otra, la idealiza. ¿Ok? Los problemas vienen después, ¿verdad? ¿No? Sí. Hoy quiero realmente platicar con ustedes, ¿ok? No estamos aquí para juzgar a nadie. Quisiera que pudiéramos entender el concepto. Cuando tú amas a alguien, la idealizas. O sea, es el mejor hombre que hay en el mundo, ¿no? Mira, la hermana comienza a sobar el cabello. Gloria a Dios. Sí, así es, ¿no? Entonces, eso le añade profundidad a la relación, ¿no? Intensidad, o sea, le añade intensidad a la relación, porque esa mujer es lo máximo, ¿no?
Hasta que vienen los problemas, pues, ¿no? Y esa misma intensidad y esa misma profundidad en la relación hace que la persona o las parejas descubran emociones que no conocían, ¿no? Es más, se dice con algo de razón que el primer amor nunca se olvida. O sea, ese amor de juventud, de la adolescencia, ¿no? Normalmente nunca se olvida porque fue el que te hizo descubrir esas emociones, ¿verdad?, que no conocías. Ahora, quise preguntarle a la inteligencia artificial también, según ella, ¿cuál es el significado del primer amor según la Biblia? ¿Okay? Ya les hablé del amor nada más. Tenía curiosidad. Y lo interesante es que define el primer amor según la Biblia, o sea, que habla aquí, Apocalipsis, con 3 cosas. Devoción apasionada. Eso me hace ver como que hay una relación entre devoción apasionada y intensidad abrumadora. No sé si ve, ¿verdad? 2, relación espiritual íntima producida por el entender quién es Jesús. Eso también me da veo cierta relación entre eso y idealización profunda. Es decir, mientras más conocemos a Jesús o cuando vemos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros sin merecerlo, ¿no?, entonces se produce en nosotros una relación más íntima. Gloria a Dios. Idealización, o sea, ya sabemos realmente. Teníamos, como Job dijo de Dios, ¿verdad? De oídas te había oído, Lot, ¿eh? Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y 3, relación sincera, ausente de estereotipos y de hipocresía. Según el primer amor en la Biblia, ¿no? Relación sincera con Dios, ausente de estereotipos, es decir, de formas preestablecidas, y por supuesto ausente de hipocresía. Así que cuando pensamos en lo que pudiéramos entender por primer amor, hay una relación muy, muy interesante entre lo que es intensidad abrumadora y devoción apasionada, idealización profunda y relación espiritual íntima y descubrimiento de emociones desconocidas, relación sincera ausente de estereotipos y de hipocresía. Hace años, muchos años, en los momentos, en un tiempo muy difícil para mí. Cuando digo difícil, muy, muy difícil. Muy difícil. Un tiempo en que estaba considerando seriamente abandonar el ministerio. Un día decidí quedarme toda la noche orando a Dios, haciéndole preguntas. Y me encerré y comencé a orar durante toda la noche. Porque mi corazón, mi alma estaba quebrada, ¿no? Y en momento, como, no sé, serían las 3 de la mañana, por allí.
oí la voz de Dios. Y Dios me dijo, el problema que tú tienes es que has dejado mi primer amor. Yo no esperaba una respuesta así. Yo pensaba que, quién sabe, Dios me iba a decir, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto, y arreglar esto y esto y esto, y usted sabe. Pero de repente yo escucho al Espíritu Santo decirme, has dejado el primer amor. Y en ese momento yo me pongo a pensar en el primer amor. Por eso comencé dándoles una definición, ¿ok? Comencé a pensar, wow, ¿y entonces qué es el primer amor? Comencé a darme cuenta de que hasta ese momento en mi vida yo nunca había escuchado un mensaje del primer amor. Yo había escuchado que hay que vivir o hay que tener el primer amor. Sí. Yo había leído esa porción, por supuesto. Yo había escuchado gente que dice, hay que regresar al primer amor. Lo que necesitamos es el primer amor. Pero que alguien me dijera, el primer amor es esto y esto y esto y eso. Dije, a mí nunca nadie me ha predicado de eso. Entonces le pregunté al Señor, ¿cómo yo puedo regresar al primer amor, Señor? Si yo no sé lo que es. O si tú no me dices qué es el primer amor. Dime qué es. Y mientras oraba, el Espíritu Santo volvió a hablar a mi vida y escuché esta voz. Lucas 7. Lucas 7. Entonces, cuando yo escucho Lucas 7, voy a la Biblia, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Y comienzo a leer el capítulo, porque no me dijo versículo, solamente me dijo Lucas 7. Entonces yo comienzo a leer Lucas 7 y llego a esta porción. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido con perfume mis pies.
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Cuando leo eso, entonces me doy cuenta, porque fíjese, al leer esa historia, podemos encontrar devoción apasionada. Podemos encontrar, ¿verdad?, lo que dice inteligencia artificial, intensidad abrumadora. ¿Está conmigo? O sea, al leer la historia nos damos cuenta, aleluya, que cuando Jesús entra y se sienta a la mesa de la casa del fariseo y esta mujer sabe, entra, se cuela, trae un frasco de perfume. Allí no dice que era de gran precio, pero los perfumes eran de hecho de gran precio. Valían a veces hasta un año de trabajo. Imagínense. Y derrama ese perfume. Y no deja de besar sus pies y de enjugar sus pies con sus cabellos y con lágrimas. Intensidad en esa manera en esa devoción, devoción profunda. Y cuando Dios comienza a hablarme y me muestra eso, entonces me muestra la diferencia entre esa mujer y el fariseo. El fariseo está sentado. Si era fariseo, conocía la ley, conocía la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y él está allí, pero él no muestra al Señor esa devoción apasionada, esa intensidad abrumadora que sí muestra esta mujer. Entonces yo ese día claro, me quebrantó Dios, yo sé que era Dios hablándome. Y me dice, el primer amor, ese sentimiento y esa conmoción orgánica, es algo que sucede en nosotros. Cuando nos damos cuenta de quiénes somos nosotros, del pecado que está en nosotros, pero que a pesar de eso, Cristo vino a morir en una cruz por nuestros pecados y librarnos de toda maldad y transformar nuestra vida y lo que se produce como resultado de eso, aleluya, es una devoción profunda en nuestro corazón. Ahora, este pasaje es interesante porque este pasaje empieza hablando de las cosas que tanto el pastor como la iglesia hacían. Mire, están aquí conmigo. Mire lo que hacían. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y perseverancia. Dice la versión 60 paciencia, pero la palabra es upomone. Yo la busqué. Perseverancia. Es decir, conozco tus obras, tu trabajo, tu perseverancia. No puedes soportar a los malos. No soportas la maldad. Te incomoda. No la soportas. Has probado a los que se dicen ser apóstoles
y los has hallado mentirosos. Y es interesante leer eso porque en este tiempo eso es tan, pero tan, sí, es un periódico de hoy. Amén. No, dice, has probado, escuche, has probado. Es decir, que nosotros tenemos la autoridad para probar a la gente, para no comernos de buenas a primeras lo que nos dicen. Pero interesante, aquí no dice que has probado a los apóstoles. Aquí lo que dice es que has probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Es muy diferente. Amén. Porque el Nuevo Testamento nos dice que entre los ministerios está el ministerio apostólico, que para nosotros es más bien misionero o el que dirige o el que, ¿verdad?, es enviado, porque eso es lo que significa la palabra, apóstolos, uno que es enviado. Pero no, estos no han sido enviados, no son apóstoles. Ellos dicen que son apóstoles, pero no lo son. Dice, y tú los has probado y los has hallado mentirosos. O sea que, hermano, nosotros no nos podemos comer el cuento por ahí de que el que se para y dice yo soy apóstol, nosotros le vamos a creer de buena a primera. Tú eres apóstol, ¿ok? ¿Quién te envió? ¿Quién te dio ese título? Bueno, es que yo soy, pero entonces tú dices que eres apóstol. La iglesia estaba haciendo eso. Dice, has sufrido siendo perseverante, es lo que dice, has sufrido y has tenido paciencia, es decir, has sufrido por ser fiel, por ser perseverante. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Has trabajado arduamente por la causa de Cristo sin desmayar. Podríamos entenderlo. Y en el versículo 7 dice, en el 6 dice, pero tienes esto que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una secta, se dice que fundada por uno de los diáconos, Nicolás, pero esa secta se caracterizaba por el libertinaje, por la inmoralidad sexual y porque no tenían ningún reparo en comer comida sacrificada a los ídolos. De hecho, Hechos capítulo 15, en el primer concilio, el concilio de Jerusalén, al final terminan, ¿verdad?, diciendo, bueno, les hemos decidido que no se les afecte, no se les ponga el pie en el cuello, ¿verdad?, a los gentiles que han creído, solamente que se abstengan de la comida a los ídolos y de la inmoralidad sexual. Porque era una costumbre que estaba ya arraigada en esa secta de los nicolaitas. Entonces, cuando uno analiza eso, uno dice, wow, esta es una iglesia tremenda. Ha trabajado arduamente. Amén. No soporta a los malos. Ha probado a los que dicen ser apóstoles, o sea que no se deja engañar. Aborrece la obra de los nicolaitas. Ha sufrido siendo perseverante. Ha trabajado arduamente por la causa de Cristo. Pero dice la Escritura, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Es decir, hermano, anótelo en algún lugar. Nuestra vida cristiana es mucho más que lo que hacemos. El engaño puede ser en un momento el creer que porque hacemos muchas cosas ya estamos bien con el Señor. Entonces de repente nos enredamos en el hacer cuando Dios está viendo otras cosas. ¿Cuántos están aquí conmigo? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice, recuerda, me encanta eso, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete, 2. Y 3, haz las obras primero. Recuerda de dónde has caído. Ahora fíjese, querido, si el primer amor es más que el hacer, porque ahí describe todo lo que la iglesia hacía, pero hay un pero tengo contra ti. O sea, si nuestra vida cristiana es más que lo que hacemos, y nos dice que yo debo recordar de dónde hemos caído o yo he caído. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para volver al primer amor es recordar cuando mi devoción era apasionada. Recordar cuando mi relación con el Señor era intensa. Amén. Recordar cuando al principio mi cristianismo era verdaderamente sincero, sin hipocresía. ¿Están aquí conmigo? El Señor nos manda a recordar eso. Ahora hago un paréntesis. Si usted, mi hermano, nunca ha tenido devoción sincera, si usted nunca ha sido intenso en su relación con Dios, si usted nunca ha sido sincero en su fe, usted tiene que convertirse. Usted no está convertido. Usted le gusta, pero muchos son los llamados, pocos son escogidos. ¿Cuáles? Los que desarrollan una relación sincera. Pero si usted es de los que sí, cuando se convirtió oraba intensamente, amén, cuando se convirtió quería estar en la iglesia todos los días, por lo menos todos los días que había culto. Cuando usted, ¿verdad? Era celoso. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de eso. ¿No? Yo me acuerdo que una vez yo iba para la iglesia, de hecho, iba en el bus y se subieron unos Hare Krishna. No sé si usted sabe, hay unos que así, que tienen una religión, ¿verdad?, oriental, y se vestían todos así como de anaranjado y se pelaban completamente, pero tenían un moñito.
Y ellos se metían en los buses y comenzaban a hablar de Hare Krishna, ¿no? Y comenzaban a vender una cosa. Y yo estoy ahí sentado cuando ellos se trepan y comienzan a hablar no sé qué cosa. Y yo estaba aquí como si me hubieran puesto una candelilla en la, ¿sabes? Las hormiguitas esas. Yo sentía nombre y no aguanté. Y me paré y los reprendí públicamente. ¡Les reprendo, diablo! ¡Salgan de aquí en el nombre de Jesús! En el bus. Y ellos no esperaban esa reacción mía y se bajaron. Y cuando se bajaron, entonces yo me volteé y comencé a predicarle a la gente en el bus que se arrepintieran, que Cristo era la respuesta. O sea, ese tipo de pasión. Recuerda. ¿Por qué? Porque nadie te debe decir y nadie te puede decir qué es lo que tú tienes que hacer. Aparte de la palabra, por supuesto. Amén. Yo puedo venir y yo puedo decirle, hey, tú estás mal. Pero yo puedo estar equivocado. Pero si él recuerda cómo era al principio su relación, entonces él sabe realmente de dónde ha caído. Si es que ha caído, pues. Nadie te puede decir. El problema es ese, ¿no? El problema es, porque una de las cosas que el Señor me decía esa madrugada, me comenzó a hablar mucho, pero una de las cosas que Él me decía es, ok, ese primer amor es esa conmoción orgánica que sientes dentro de ti cuando has sido salvo, como Dios te perdonó, la gracia, etcétera. Pero me dijo, el problema es que a medida que van pasando los años, y tú comienzas a escuchar, todo eso me lo dijo esa madrugada sin fallarles, o sea, sin mentirles. Pero todo eso, tú comienzas a escuchar que tú eres santo y que tú eres santo. Claro, porque nosotros decimos, ¿verdad?, que somos santos, que somos separados, etcétera, y que sin santidad nadie puede servir al Señor, bla, bla, bla. Y eso es verdad. Pero tú comienzas a escuchar eso, ¿no? Antes sabías que tú eras un miserable, pero Dios te amó y te salvó. Entonces esa conmoción, esa pasión que se produce. Pero ahora no, ahora ya tú vas creciendo, ahora ya eres salvo, ahora ya eres santo. Y cuando ya tú llegas a pensar que tú eres santo, entonces tú te sientes con la autoridad de decir, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa que es pecadora. Es decir, ahora tú te sientes con la autoridad de juzgar a los demás. Al principio no. ¿Por qué no? Porque uno sabe que uno es un miserable. Y que por la gracia de Dios, Dios vino a tu vida y te salvó. Pero ya cuando tenemos cierto, ya estudiamos en el Instituto Bíblico, ya tenemos una credencial. Y ahora sí, entonces nosotros estamos en la condición para juzgar a los demás. Nos volvemos fariseos, pues. Simple y llanamente, ¿no? No con eso estoy diciendo que es que debemos vivir de cualquier manera. No, no podemos vivir como los nicolaitas. Serán obras que él aborrecía. Pero estoy hablando, y es lo segundo. Lo primero es entender que nuestra vida cristiana es mucho más de lo que hacemos. Lo segundo es que nuestra vida cristiana realmente está determinada por lo que somos, no tanto por lo que hacemos. Por lo que somos. ¿Quién eres para Dios? ¿Cómo te acercas al Señor? Como el fariseo que dice, Señor, gracias porque yo doy diezmo de todo lo que gano, porque
No soy como ese publicano, pecador. O te acercas cuando oras, te acercas al Señor diciendo, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Porque soy pecador. Porque necesito tu ayuda. Porque si tú no me ayudas, yo no puedo. Amén. Y como yo soy así, o sea, como sé que soy así, como lo entiendo, como lo vivo de esa manera, entonces me cuesta, va a ser más difícil para mí juzgar a los demás. A veces cometemos el error de hacerlo en nuestra naturaleza, pero nos recordamos, pero es que yo no debo. Porque Jesús me enseñó que antes de sacar la paja del ojo de mi hermano, debo sacar primero la viga que hay en mi propio ojo. Lo que le estoy diciendo es vivencia. Es vivir. Cristianismo es, nuestra vida cristiana está determinada por lo que somos. Y eso es lo que tenemos que analizar en nuestra vida. ¿Quién eres? Yo no te puedo decir quién tú eres, porque yo no estoy dentro de ti. Yo no le puedo decir a Paula quién es. Ella sí. ¿Cuántos me están entendiendo? Tú sí sabes lo que hay dentro de ti. Tú sí sabes quién eres. Tú sí sabes si estás esforzándote, si te acercas al Señor con vehemencia, si hay pasión en tu corazón, si hay devoción genuina, si hay intensidad abrumadora. O tú sí sabes, o también sabes si tú eres hipócrita, pues, también lo sabes. ¿No? Que te arrodilla y tú sabes que eso es pura hipocresía. Lo hace para que los otros te vean. Para que los otros digan, como el ejemplo que yo le he puesto, ¿verdad? Que venía aquí un hermano y lloraba y gritaba y pataleaba, y el que lo veía con las manos levantadas llorando decía, wow, este hombre anda por el tercer cielo. Pero cuando salía de aquí le pegaba a la mujer, ¿no? La golpeaba y tenía otra por otro lado, por otro país. Y vivía en adulterio. Hasta que un día le dije, ven acá, no seas hipócrita, bro. Si tú me dices que tú estás luchando con esto y quieres salir de esto, yo te voy a ayudar. Y oramos y ayunamos y hacemos lo que tengamos que hacer para ayudarte. Pero si es pura fachada, no. Arrepiéntete, pero así no puedes estar aquí. Dice, haz las obras primeras. Recuerda de dónde has caído. Bueno, segundo, arrepiéntete. Arrepiéntete. No te arrepientas delante de mí. ¿No? No tienes que venir donde mí y decir, pastor, soy un pecador, me arrepiento. No. Pero arrepiéntete. Genuinamente. Vete a algún lado, métete en un monte y allá derrama tu corazón. Y dile, Señor, te pido perdón. Y haz las obras primeras. ¿Cuáles obras primeras? Bueno, yo pensaba en Hechos 2, ¿verdad? Compromiso verdadero. Te bautizaste en agua. Perseverar en la doctrina. Una verdadera unidad, compromiso. Congregarte fielmente. Participar de la cena del Señor. Comer con alegría. Coinonía. Oración intensa. Dice que porque ellos hacían eso, tenían favor con todo el pueblo. Es decir, que gozaban del aprecio y el respeto de la comunidad donde estaban. Pero ¿sabe qué está pasando ahora? Ya no nos respetan. Hay tantos y tantos y tantos casos. No de pecado, porque pecado siempre ha habido, hermano. Pero de hipocresía. De pecados de hipocresía.
que ya la gente no nos respeta. Que ya hablan de los pastores como de unos partidas de vividores. Y muchos tienen razón. Ah, que el pastor entonces debe morir de hambre. No, no se debe morir de hambre. Debe comer, ¿verdad? Pero una cosa es eso. Otra cosa es abusar. Aleluya. ¿Yo para qué quiero una casa de 10 millones de dólares? ¿Para qué? Yo me lo pongo a pensar, ¿para qué? ¿Cuál exacto. ¿Cuál sería el propósito de eso? Que la gente vea, oh, qué casa más grande. Duermo igual. ¿Sí o no? Igual un carro. ¿Yo para qué quiero un carro de $300,000? ¿No? De repente me pasa como le pasó a ese amigo que se compró un BMW de segunda. Eso pasó en Panamá para andar en su BMW y que todo el mundo dijera, wow, BMW. Pero se le dañó y lo llevó al taller. Y cuando lo llevó al taller le dijo al mecánico, oye, ¿tú me puedes dar un mejor precio? Porque el precio, digo, es tanto, un montón de plata. Sí, pero no me puede dar un descuento. Y el mecánico se le rió en la cara y dijo, mire señor, si usted no tiene para pagar un BMW, mejor véndalo. Porque aquí la gente cuando viene solo pregunta cuándo está listo. Nunca preguntan cuánto me va a costar. Y un cachetón. Así que si usted no tiene, mejor véndalo. ¿No? Hey, está bien, un carro bueno que te lleve y te traiga, que no te deje allí, que pase por la 10 y que entre al pastor ahí empujándolo solito. ¿Va? Tampoco así, pero por lo menos, you know what I mean. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Voy a terminar. A su nombre. Lo primero que le dije, nuestra vida cristiana es mucho más que lo que hacemos. Nuestra vida cristiana se fundamenta o está determinada por lo que somos en Cristo, somos para Dios. Y lo tercero, lo que somos determina lo que hacemos, pero sobre todo determina el alcance de lo que somos como iglesia. Escúcheme bien, hermano. No es lo que hacemos simplemente lo que determina el alcance de lo que somos como iglesia. Lo que somos nosotros como personas, como creyentes y como iglesia determina el alcance de la iglesia. Porque ese pasaje termina diciendo algo tremendo. Dice, si no te arrepientes, yo vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. En Apocalipsis 1 dice que el candelero son las iglesias. Si no te arrepientes, quitaré tu congregación de su lugar. O en otras palabras, esa iglesia dejará de. Eso es fuerte. Eso es palabra de Dios. Eso va dirigido a los pastores, pero va dirigido también a la iglesia. No es lo que hacemos como iglesia lo que determina el alcance. Digo alcance para no decir éxito, no me gusta esa palabra. El alcance de lo que logra la iglesia. Es lo que somos como congregación lo que determina el alcance de la iglesia. Si cuando entra una persona ve en nosotros que hay amor verdadero, coinonía. Si cuando entra una persona ve que hay en nosotros unidad.
Si cuando entra una persona ve que hay en nosotros devoción sincera, alabanza sincera, ¿cuántos me están recibiendo? Si cuando vienen, aleluya, ven que nosotros somos de verdad, no somos perfectos, porque perfectos no somos, pero estamos en el camino de la perfección, queremos ser mejores, estamos dedicados o empeñados en ser mejores como cristianos, porque cuando somos mejores como cristianos, aleluya, la iglesia es conocida. La gente dice, no, en ese lugar, ahí la gente es sincera. Y termino. Hay un dato que para mí comienza a ser preocupante. Fíjese, en el siglo XX, las asambleas de Dios empezaron. Voy a hablar de nuestra organización. Las asambleas de Dios nació en 1914. Por más de 100 años. En el año 2015, o sea, 101 años después de su nacimiento como organización. Aquí en Estados Unidos, los registros marcaban 3.000.000 miembros. O sea, la iglesia, la organización desde 1914 fue subiendo hasta llegar en el 2015 a 3.000.000 personas. Era la única organización eclesiástica que siguió creciendo durante todo el siglo XX. La única que mostraba crecimiento sistemático. No acelerado, pero sistemático. A nivel mundial, somos casi 70 millones. A nivel mundial. Pero aquí en Estados Unidos. Pero en el 2015, por primera vez en 111 años, se registró una línea recta. No crecimos. Después de 101 años. En el 2020, vinimos a ser 2.99 millones. O sea que en el 2020 bajamos un poquito. En el 2023 llegamos a ser 2.780. Más de 200.000 miembros menos. En el 2020, hacia acá, somos menos iglesias. Para el 2020 se cerraron más de 400 iglesias de las asambleas de Dios. La única que mostró un leve crecimiento fueron los hispanos. Pero todos los demás bajan. En los seminarios de las asambleas de Dios, en el 2025, se registró 30% menos de matrícula. Pero esto es lo interesante. No hay un descenso por división. No hay un descenso por escándalos, aunque últimamente hubo un escándalo con Chi Alpha. Un demonio se infiltró allí, que no era de las asambleas, pero se infiltró. O sea, no ha habido, o sea, que las razones no son ni división, ni escándalo, ni doctrinas falsas. Simplemente la gente
está dejando de venir a la iglesia? Y la pregunta es, ¿por qué? Yo no sé cuál es la respuesta, pero sí sé una cosa, que si nosotros perdemos nuestro primer amor, hermanos, el Señor quitará el candelero de su lugar. ¿Están aquí conmigo? Esta mañana yo no estoy hablando para afectar a nadie o juzgar a nadie, sino nuestra realidad. Nosotros somos más que lo que hacemos, hermanos. Amén, Manuel. Nuestra vida espiritual está determinada por lo que somos interiormente, por nuestra pasión por Jesús, por nuestra devoción, amén, profunda, por nuestra vida de oración, por nuestra comunión con los hermanos. Y eso que somos aquí en la iglesia, determinará si nosotros seguimos creciendo o menguando. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. ¿Qué tal si venimos y oramos un momento? Son las 12:20. Pasemos todos. Vamos a orar. Pero vamos a tomar un momento aquí en el altar, primeramente para recordar lo que éramos cuando nos convertimos. Puede ser que tú hayas seguido creciendo. Gloria a Dios. Yo no estoy juzgando a nadie. Yo sé que hay cosas que hoy yo no hago que hacía cuando me convertí.